Hola y bienvenidos. Hoy vamos a hacer un viaje fascinante, pero al interior de nuestro cuerpo. El objetivo, entender un problema de salud súper común, pero que a menudo genera muchas dudas, los cálculos biliares. Vamos a ver todo, ¿eh? Desde por qué salen hasta, lo más importante, qué podemos hacer para que no aparezcan. Vamos a ello. A ver, esta pregunta seguro que a mucha gente le suena, o conoce a alguien que lo ha pasado fatal con esto. Ese dolor de repente, ahí, en la parte de arriba del abdomen, que te deja doblado, conocido como cólico biliar. Pues esa es la señal de alarma número 1, la más clara, de que algo pasa en la vesícula. Muy bien, pues vamos a meternos de lleno en el asunto. Para entender bien el problema, lo primero es saber qué son exactamente estos cálculos y, sobre todo, cómo es posible que se formen dentro de nuestro cuerpo. El nombre técnico es colelitiasis, pero, para que nos entendamos, es simplemente que se han formado una especie de piedrecitas dentro de la vesícula biliar. Y la vesícula es ese saquito que guarda la bilis que fabrica el hígado. Bilis que, por cierto, es fundamental para poder digerir las grasas que comemos. Y aquí viene algo súper interesante. Resulta que no todas las piedras son iguales. Fíjense, la gran mayoría, los más comunes, son los de colesterol. Son de un color así amarillento y, como su nombre indica, se forman porque hay demasiado colesterol en la bilis. Luego, por otro lado, están los pigmentarios. Estos son más oscuros, más pequeños y están hechos de bilirrubina. Son más habituales en personas que tienen algunas enfermedades concretas de la sangre. Así que, ya ven, el origen puede ser distinto. Vale, ¿y cómo arranca todo esto? El proceso es bastante lógico, la verdad. Primero, tiene que haber un desequilibrio químico en la bilis. Lo normal es que haya más colesterol del que la bilis puede mantener disuelto. ¿Qué pasa entonces? Pues que ese exceso empieza a formar cristalitos sólidos, como arenilla. Y con el tiempo, esos cristales se van juntando, se van haciendo más y más grandes, hasta que forman los cálculos que dan problemas. Es que, a ver, muchísima gente tiene cálculos en la vesícula y ni se entera, no le dan ningún síntoma. El lío viene cuando esas piedras silenciosas deciden moverse y, claro, hacerse notar. Vamos a ver cuáles son esas señales de que algo no va bien. La señal estrella, por así decirlo, es el cólico biliar. Ese dolor agudo que aparece porque la vesícula se contrae para soltar la bilis y se topa con un cálculo que lo bloquea todo. A ese dolor se le suelen sumar otras cosas como náuseas, vómitos o una sensación de pesadez horrible. Y ojo, si además aparecen fiebre y escalofríos, eso puede significar que hay una infección, y eso ya son palabras mayores. Y aquí tenemos una señal de alarma que se ve a simple vista, la ictericia. Si la piel y lo blanco de los ojos se ponen de un color amarillento, es un aviso muy claro. Significa que la bilirrubina, que debería eliminarse con la bilis, se está acumulando en la sangre. Y esto suele pasar porque un cálculo ha salido de la vesícula y está atascando el conducto principal. Esto es una urgencia, ¿eh? Hay que consultarlo sí o sí. Esta tabla lo explica genial. Es que aquí está la diferencia crucial. Una cosa es tener las piedras guardadas en la vesícula, que es la colelitiasis. Esto puede dar síntomas o no, pero otra cosa muy distinta y mucho más peligrosa es cuando una de esas piedras se escapa y se va al conducto principal. Eso es la coledocolitiasis, y ahí la cosa cambia. Los síntomas son peores, como la ictericia, y el riesgo de que se complique todo se dispara. Y claro, cuando hablamos de riesgos, no hablamos de tonterías. Un cálculo que se queda atascado puede provocar una pancreatitis, o sea, que el páncreas se inflame, lo cual es muy grave, o una colangitis, que es una infección tremenda de los conductos de la bilis. E incluso, a largo plazo, tener cálculos de forma crónica es el principal factor de riesgo para desarrollar un cáncer de vesícula. Bueno, vamos a la parte positiva, a las soluciones. Una vez que aparecen los síntomas y salta la alarma, ¿cómo se confirma que son cálculos y, sobre todo, qué se hace para solucionarlo? Pues miren, el diagnóstico es en realidad bastante sencillo y muy eficaz. La prueba de oro, la que se usa siempre, es la ecografía abdominal. Es rápida, no duele, no irradia y es súper fiable, con más de un 95% de acierto para ver las piedras en la vesícula. Vamos, que no hay duda. Como se ve en la imagen, el camino que sigue una persona desde que empieza con los dolores hasta que se soluciona el problema está muy claro y protocolizado. Empieza con la sospecha del médico, se confirma con la ecografía y, si hay síntomas que lo justifiquen, se pasa a la valoración por un cirujano para decidir el tratamiento definitivo. Pues sí, la solución definitiva es quitar el problema de raíz, es decir, quitar la vesícula. La operación se llama colecistectomía, y aquí llega la pregunta del millón. ¿Se puede vivir sin vesícula? Pues la respuesta es un sí rotundo. El hígado sigue produciendo bilis igual, solo que en vez de almacenarse, cae directamente al intestino. El cuerpo se adapta perfectamente.
Para quien tenga que pasar por esta operación es muy importante saber qué cuidados va a necesitar. Vamos a ver un poco cómo es la experiencia en el hospital, qué se hace antes para prepararse y qué criterios se deben cumplir para volver a casa de forma segura. Antes de entrar a quirófano, la seguridad es lo primero. Por eso, siempre se hace una serie de análisis clave. Y no se hacen por hacer, ¿eh? Se mira todo. Un hemograma para ver cómo están las defensas y los glóbulos rojos. Se mira cómo funciona el hígado, los riñones y algo importantísimo, las pruebas de coagulación para que no haya problemas de sangrado. Y, por supuesto, un electro para estar seguros de que el corazón va a aguantar la anestesia sin problema. Y después de la operación, ¿cuándo se puede ir una persona a casa? Pues bien, el equipo de enfermería y los médicos siguen una lista de comprobación muy estricta. No vale solo con que pasen unas horas. Hay que ver que la persona camina sola, que no tiene náuseas, que las constantes vitales están perfectas y que el dolor se controla con analgésicos normales, en pastillas. Y un detalle fundamental, tiene que haber alguien que la acompañe a casa y le eche una mano las primeras horas. Y llegamos a la recta final, que para mí es la más importante de todas, la prevención. ¿De verdad se puede hacer algo para evitar que se formen estas piedras? La respuesta es un sí enorme. Primero, hay que conocer a qué nos enfrentamos. Hay factores de riesgo que no podemos cambiar, la edad, la genética o ser mujer. Pero vamos a fijarnos en los que sí dependen de nosotros. La obesidad, por ejemplo, es un factor clave porque hace que el hígado produzca más colesterol. Y, curiosamente, perder peso súper rápido con dietas milagro también es un riesgo. ¿Por qué? Porque al movilizar tanta grasa de golpe, el hígado también suelta un montón de colesterol a la bilis. La buena noticia es que en todo esto sí podemos intervenir. Así que, ¿la conclusión? El estilo de vida es nuestra mejor arma. Esto se traduce en cosas muy lógicas. Mantener un peso sano, pero si hay que perderlo, que sea poco a poco. La alimentación es fundamental. Mucha fibra de frutas, verduras y cereales integrales, y priorizar grasas buenas, como las del aceite de oliva o el pescado. Y dos últimos consejos que son oro: hacer ejercicio de forma regular y, muy importante, no pasarse horas y horas sin comer, porque los ayunos largos hacen que la bilis se estanque en la vesícula, y eso es el caldo de cultivo perfecto para que se formen cristales. Y con esto llegamos al final. La pregunta que queda en el aire nos invita a pensar un poco más allá, ¿no? Si sabemos que la prevención funciona y conocemos los factores de riesgo modificables, ¿no podríamos hacer mucho más desde la salud pública para reducir el impacto de esta enfermedad que es tan increíblemente común en tantas partes del mundo? Ahí queda la reflexión. Muchas gracias y hasta la próxima.